Señora, señor, no arregle su pantalla, es lo que hay. Ahí estábamos recién viendo una de las menciones con respecto a nuestro multimedia de cultura. Ovalle Cultura somos boletines impresos, página web, programas de radio semanales y por supuesto lo que están asistiendo a través de sus pantallas. Esta invitación que tenemos a una conversación distendida con respecto a temas culturales, trayectorias destacadas, en fin, personajes del arte y la cultura local. Tengo el gustazo como siempre de tener interesantísimos invitados. Nuestro siguiente personaje de la cultura local dentro de esta pantalla es director del conjunto Amanecer del Magisterio de Ovalle. Ellos han desarrollado una carrera llena de itinerancias, producciones discográficas y bueno, y él en lo particular también ha tenido una serie de galardones de eso y mucho más. Nos viene a hablar el señor Edio García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Oscar? Bien, bien. Mucho gusto. Asiento, adelante. Gracias. Está en su casa. Bueno, partamos un poco, no es por así como arrojarle el currículum a la cara de la gente, pero un poco contextualicemos acerca de su experiencia en el mundo del folclore local. O tal vez, ¿cómo es que una persona que es parte del magisterio, profesor, se acerca a esta muestra de lo que es nuestra cultura y nuestro patrimonio? Bueno, en realidad el trabajo y el gusto por la cultura tradicional de nuestra patria y de nuestra zona, obviamente, nace muy tempranamente en mi formación, porque es una herencia familiar que viene, ¿no es cierto?, el gusto por la música y por las artes, fundamentalmente por la música. Y en el folclore, bueno, yo parto aprendiendo instrumentos, siendo muy niño. Luego ya en la universidad, ¿no es cierto?, se incrementa, se incentiva, encuentro profesores que además lo motivan. Y luego vuelvo, ¿no es cierto?, ya a Ovalle como profesor profesional y inicio todo un trabajo con lo que ha sido el folclore y, bueno, lo que la ciudadanía de Ovalle conoce y que se ha hecho durante tantos años. Claro, el conjunto el conjunto Amanecer del Magisterio, disculpe, desde 1981, 30 años dedicados al folclore, hitos importantes, algo destacable, bueno, sabemos que hay mucho, pero digamos detalles así que sean interesantes, que le merecen la pena a través de estos 30 años de destacar. Bueno, yo creo que hay muchísimos, ¿no es cierto?, elementos que ir juntando y recordando que van haciendo la historia institucional. 3 décadas en realidad yo creo que es una larga trayectoria de hechos, de acontecimientos, de personas, porque uno ha sido nada más que un elemento a lo mejor unificador, ¿no es cierto?, de la institución. Pero por el conjunto Amanecer han pasado, yo diría que a lo mejor a estas alturas ya centenares de profesores, integrantes, ¿no es cierto?, en la comuna de Ovalle. Ahí hay que reconocer quiénes fueron los primeros que organizaron esto, porque obviamente, ¿no es cierto?, desde mi perspectiva personal, yo he sido quien ha conducido la parte artística, pero hubieron muchísimos colegas que fueron quienes también ayudaron en la organización de los inicios de la agrupación. Itinerancias, viajes, giras. Bueno, desde que nosotros partimos, porque esto también tengo que reconocer, ¿no es cierto?, de que nosotros nos entroncamos a una institución, pero también a otras organizaciones. Porque el año 76 yo partí con el conjunto Magisterio de Ovalle. Luego el año 81, ¿no es cierto?, nosotros hicimos una separación y formamos el conjunto Amanecer. Desde allí estamos asociados a la Federación de Folclore del Magisterio de Chile, FEFOMACH, que es la organización, ¿no es cierto?, que nos ha permitido itinerar y gratamente haber recorrido nuestro país desde Arica hasta Punta Arenas, en lo que son encuentros zonales, nacionales, congresos,
trabajo de perfeccionamiento, salidas a algunos países hermanos también del extranjero. Así que por lo tanto sí, es una larga historia ya. Claro, no, me imagino, en 30 años debe ser montones. Hay un hecho en específico, en particular, la edición de un DVD que realizaron con canciones de Gabriela Mistral, que es muy interesante porque sí es un trabajo que tiene que ver con las danzas, con agarrar canciones, o mejor dicho, poemas, convertirlos en canciones. Es todo un trabajo recopilatorio. En realidad hay todo un trabajo que viene también por varias vertientes, porque hay, ¿no es cierto?, recopilación de temas tradicionales ya musicalizados de Gabriela Mistral, otros temas que sí, nosotros, poemas que tomamos, ¿no es cierto?, y los musicalizamos. Pero además todo un trabajo que se hizo a nivel del conjunto con una investigación de la vida y obra de Gabriela Mistral, y eso lo llevamos nosotros a escena, además con, ¿no es cierto?, todo este trabajo musical y coreográfico, que responde a uno de los trabajos que nosotros debemos realizar para la Federación y las presentaciones en los encuentros zonales y nacionales. Pero Gabriela Mistral, digamos, ha sido uno de los temas, porque nosotros a lo largo de todo este tiempo hemos trabajado distintas temáticas en el nivel de la investigación, de la recopilación, de la proyección, y que eso ha significado, ¿no es cierto?, no solamente la grabación de ese DVD, que fue adjudicado por un proyecto del gobierno regional para su financiamiento, sino que también otras producciones como el Limarí de Encanto, el Canto y la Danza de mi Tierra, que vinieron, digamos, o anteriores o posteriormente. Claro, nosotros lo recordamos muy bien porque fuimos también parte de la investigación que tuvo que ver con las fichas que se realizaron para el catálogo artístico de Valle, donde Amanecer es parte del apartado folclore. Usted recién nos estaba hablando de la Federación de Folclore del Magisterio de Chile, FEFOMACH, de la cual fue presidente en la década de los 90, 1991-99. Se realizó un encuentro nacional el año 95, justo en el ombligo de la década, en el medio de la década. No sé, ¿cuáles son las apreciaciones que le merece esa experiencia que se realizó y usted como presidente? Bueno, en realidad la experiencia de haber presidido la federación ha sido una experiencia que marca la vida entera, ¿no es cierto?, no solamente en lo personal, sino que con el equipo de personas, ¿no es cierto?, de que me tocó trabajar a mí durante varios años, porque fueron acciones muy importantes para la federación que se realizaron aquí en la ciudad de Ovalle, como fue, por ejemplo, la tramitación de la personalidad jurídica, la elaboración de los reglamentos y la organización de ese encuentro nacional del año 95, que se podría decir que ha sido uno de los encuentros más grandes que ha tenido la federación, o sea, FEFOMACH, en sus 48 años ya de vida, pues estamos próximos a empezar a trabajar para celebrar el cincuentenario. ¿Cuántas agrupaciones forman FEFOMACH? En esa oportunidad de Chile, de Arica a Punta Arenas, tuvimos alrededor de 28 conjuntos de magisterio, pero además también con el programa de integración latinoamericana que se firmó por ese tiempo, tuvimos la presencia de los centros culturales del Paraguay, específicamente el 9º departamento de Paraguay, de Paraguarí, de Argentina, y también una agrupación que venía desde México. Por las vinculaciones que ha tenido la Federación con agrupaciones culturales del magisterio y que también se dedican, ¿no es cierto?, al rescate del folclore nacional. Esta experiencia como presidente de la FEFOMACH, ¿se pudo ver después cómo se desarrolló a través del futuro de la agrupación Amanecer? Me refiero en el sentido de que si esta huella que dejó en usted ser presidente, después se vio en otras acciones que tomó Amanecer durante la década siguiente, la década 2000. Bueno, por supuesto, la Federación, ¿no es cierto?, es la institución que nos cobija como organización nacional. Nosotros respondemos a planes y programas, porque nosotros en Ovalle también en ese mismo periodo, en los años 90 y posterior al Encuentro Nacional 96, 97, nos correspondió, junto a las directivas nacionales y a los equipos de trabajo, desarrollar lo que se llamó el Plan Nacional 1998-2010,
que es un programa que acaba de terminar el año recién pasado y que ha marcado, ¿no es cierto?, el trabajo de la federación, pero también de los grupos y obviamente del conjunto Amanecer, que se ha nutrido de la experiencia, ¿no es cierto?, de los distintos conjuntos a nivel nacional, porque tenemos dentro de la federación conjuntos que tienen 50 años de vida, que nacieron junto con la federación cuando estaba, ¿no es cierto?, la agrupación de profesores y de folclore y coros era una sola a nivel nacional. En el año 64 se separaron. Claro, sobre eso mismo, hay una recopilación que estuvimos hablando hace un rato fuera de cámara, sobre los grupos folclóricos anteriores a Amanecer, tal vez anteriores a Magisterio, que vienen de tiempos anteriores, recuerdos fotográficos. Sí, es muy importante, yo creo que destacarlo, porque Ovalle ha sido una ciudad que históricamente ha tenido un desarrollo por las artes y especialmente por la música. Por los años 60 hubo en Ovalle el primer conjunto de profesores, de lo cual existen algunos testimonios. Y luego de eso, ¿no es cierto?, también el coro de profesores, eso en los años 60 y algo. Y luego, ¿no es cierto?, los años 76, cuando se forma en Ovalle el conjunto Magisterio, ¿no es cierto?, que viene a ser un ícono también del rescate de la cultura, y viene el conjunto Amanecer, y después, ¿no es cierto?, paralelamente, en un trabajo conjunto que hemos realizado y vinculados, ¿no es cierto?, a la Federación de Magisterio. Sobre esta revisión del pasado del folclore y esta ligazón con la docencia, con el magisterio, nombres importantes, hablábamos hace un rato, Óscar Araya Molina, por ejemplo, que ahora tiene una escuela con su nombre, no sé, otros personajes. Bueno, allí en esos íconos, ¿no es cierto?, de aquellos años, profesoras tan reconocidas en Ovalle como Regina Rodríguez, Juanita Pizarro, René Marín y tantos otros, pues, Abel Narea, Roberto Pizarro y tantos otros que en realidad aparecen allí en esos íconos del recuerdo. Claro, son formadores de generaciones de ovallinos. Hablando sobre el profesorado, sobre el magisterio, el año pasado usted recibió una distinción muy importante en lo personal, que, bueno, su versión del himno nacional del Colegio de Profesores pasó a ser la oficial. ¿Qué nos podría contar acerca de esa experiencia? No sé si hay algún dato más sabroso, anecdótico que tenga que ver con esta creación. Sí, en realidad ha sido una experiencia muy interesante, enriquecedora en realidad en la vida de uno como docente. El año pasado, cuando el Colegio de Profesores llama a este concurso nacional, yo me enteré en el Congreso de la Federación, donde nos entregaron las bases. Y la verdad es que en vacaciones de invierno tuve algún tiempo, digamos, de descanso y de reflexión de cómo ir armando algo para poder hacer ¿no es cierto?, la trama de lo que las bases del Colegio de Profesores señalaban que tenía que llevar el himno, que era unificador a nivel nacional, ¿no es cierto?, los profesores de Arica Punta Arenas, que tenía que destacar algunos valores que nos identifican con la profesión y también interpretar lo que ocurre hoy día, ¿no es cierto?, con el ejercicio de nuestra profesión docente, que es tan difícil, porque todos saben, ¿no es cierto?, lo que ocurre hoy día con el ejercicio docente. Y bueno, se fue amalgamando. En realidad surgió desde mi idea, ¿no es cierto?, de magisterio y unificador, una frase que me dijo, profesores de Chile, entonemos. Entonces, a partir de eso se fue desarrollando toda la trama, ¿no es cierto? Y ahí estoy hablando de los profesores del norte, ¿no es cierto?, del desierto, del sur, de la cordillera, del mar, y obviamente también, ¿no es cierto?, con lo que nosotros hacemos cotidianamente en nuestra escuela con los niños. Es una creación que apela entonces a la emotividad, que tiene que además, bueno, pone en relieve, claro, esto del día a día del profesor. Sobre la premiación en sí, no sé, ¿cómo se realizó esto? Bueno, sí, en realidad, después, ¿no es cierto?, de la revisión, yo en realidad
pensé siempre que habiendo tanto director de coro en Chile iban a haber muchísimas muy buenas obras, y de hecho debe haber sido así. Pero entonces lo pilló por sorpresa. El hecho es que a mí un día 5 de septiembre me llamaron telefónicamente y me dicen: mira, usted ha sido el ganador y tiene que estar acá en la ceremonia oficial de la celebración del Día del Profesor en la biblioteca, en la Sala América de la biblioteca, para recibir este galardón. Lo que obviamente, ¿no es cierto?, ha sido un incentivo más para seguir adelante en esto de no solamente rescatar, sino que además también crear. Porque dentro también, ¿no es cierto?, de la música y del folclore, es muy importante que a partir de lo que nosotros tenemos también seamos capaces, ¿no es cierto?, de poder crear. El asunto es que ustedes son profesores y a su vez, al hacer este traslado de nuestra memoria, de nuestro patrimonio al escenario, a las tablas con el Grupo Amanecer, también están realizando de una u otra forma docencia sobre una docencia entretenida, artística, accesible, sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, nuestra identidad como nación. ¿Algún mensaje como Edio García que quiera decir acerca de esta interesante, incesante labor de 30 años? En realidad, yo siempre lo repito y digo que somos responsables, porque así lo hemos asumido, de poder rescatar lo que ha sido nuestra cultura, ¿no es cierto?, lo que nos han legado nuestros ancestros desde el pasado, para hacerla presente hoy día y poderla dejar como legado a las futuras generaciones de jóvenes, ¿no es cierto?, a nuestros descendientes y fundamentalmente a nuestros alumnos, porque aquí hay un trabajo que realizan los conjuntos de magisterio y que es el trabajo del día a día con nuestros alumnos en los colegios. Entonces, nosotros tenemos como responsabilidad y como valor primario proyectarlos en ellos y entregarles a ellos este trabajo. Por lo tanto, lo que nosotros hemos venido haciendo durante todos estos años del rescate de las distintas formas, ¿no es cierto?, de manifestaciones de nuestra cultura a lo largo de la historia, lo que ha sido, ¿no es cierto?, la historia del Tamaya, la Sociedad Musical Ovallina de 1898, 1900, las costumbres campesinas como las vendimias, tantas tradiciones que tenemos, y el rescate de aquellos íconos que todavía, ¿no es cierto?, pudimos alcanzar nosotros a guardar de las cantoras tradicionales, ¿no es cierto?, de trilla o de velorio o de la fiesta familiar. Todo eso traído desde el pasado y proyectado hacia el futuro. Don Edio García, yo quería agradecerle por su participación en este programa Ovalle Cultura y también hacer extensivo este agradecimiento a cada uno de los profesores que es parte del conjunto Amanecer de Magisterio, 30 años ininterrumpidos de música, de tradición, de folclore. Y también invitar a nuestros televidentes a seguir en sintonía, porque luego se viene otro invitado más dentro de esta pantalla en la cual estamos haciendo presente la cultura para todos ustedes. Esto es Ovalle Cultura Televisión. Nos vemos en un ratito con otro invitado. Ven a descubrir la historia y el patrimonio social de nuestra ciudad de Ovalle en www.memoriasdeovalle.cl. Galerías interactivas de fotos y videos, biografías, anecdotario, infografías y archivos históricos inéditos. Todo presentado en un estilo moderno y ágil. Ven a ser parte de www.memoriasdeovalle.cl. La historia de Ovalle a un clic de distancia.